estudiosos de Belmonte sorprenden por cualquier lugar de España. Es el caso del doctor Joaquín Américo, médico especialista en anatomía patológica, natural de Almería, pero también un estudioso muy profundo de Belmonte, hasta tal punto de que ha dado conferencias en Nueva York, llevando el nombre de Juan Belmonte y los foros culturales de Almería. Tiene la palabra Joaquín Américo. Una diapositiva y necesito estar aquí, si me lo permite. Dar las gracias al coordinador y a la familia Belmonte, que son mis sponsors y mis patrocinadores en todo esto del toreo. Cuando se interviene con gente de cierto nivel, hay que buscar dar algo distinto, ser original, sin ser mediático y sobre todo ser polémico para incitar o suscitar la discusión. Y yo lo que voy a intentar, mediante las imágenes que le voy a mostrar, es hacer una crítica sobre los dislates, las gratuidades, las falacias y el daño incluso que se hace a Belmonte a través de las mentiras vertidas en la literatura y fundamentalmente en los medios de comunicación. Lo que le voy a referir no es nada de mi invención, es literalmente recogido de Internet o bien de la prensa escrita. Por eso, siempre que vean algo escrito, pondrá textual o pondrá sí que una imagen, una transcripción real de lo que aparece en los medios. La siguiente. Y empezamos por las cosas menos relevantes. Aquí en una información de EFE, en Internet, se dice que Belmonte se quitó la vida con un revólver. No, pues fue con una pistola, como veremos más adelante. Pero hay un error de perogrullo, que refiere que la familia de Belmonte tuvo que pedir permiso al cardenal Segura para que fuese enterrado en el cementerio católico de San Fernando. Esto es totalmente imposible, en la medida que el cardenal Segura, arzobispo de Sevilla, había fallecido 5 años antes que Belmonte. Afortunadamente, porque si el cardenal Segura llega a estar vivo, posiblemente a Belmonte no se lo hubiera enterrado en el cementerio de San Fernando. Fue el cardenal Bueno Monreal quien ofició la exequia de Belmonte. Pase la siguiente. Había también muchísima polémica acerca de la pistola, marca, modelo, calibre, con la que Belmonte puso fin a su vida. Bueno, las opiniones son extraordinariamente variadas. La que me daba más confianza era la de Antonio Burgos, porque decía textualmente: yo he visto esa pistola en Capitanía, es una pistola señorita, una Brown Pocket, una Baby o una Wilson Pocket. Es una Browning del calibre 6.35. Hay muchas opiniones al respecto, se habla de revólver, de pistola Luger, hasta incluso de una Astra del 9 corto, como veremos a continuación. La siguiente, por favor. Esta es la pistola. La imagen de arriba a la izquierda es la pistola que se muestra en la exposición que finaliza este mes de diciembre de Joselito de Belmonte en el antiguo castillo de Santa Ana. Como ven, es un revólver, obviamente, es una pistola pequeñita, de bolsillo, y por el tamaño del cargador y del arma es más probable que sea de un calibre 6.35 que un calibre del 7.65. Pero nadie sabe nada. Incluso le pregunta directamente al coordinador de la exposición, a Juan Carlos Gil, y no sabe ni el calibre, ni arma, ni modelo, no sabe absolutamente nada. Y esto ya clama el cielo. Hay alguna pistola parecida a la que se muestra en la exposición, como es la Browning de la que hablaba Antonio Burgos, pero si lo observan, la Browning tiene en las cachas una FN, que significa Fabrique Nationale de Bélgica, mientras que la pistola con la que se quitó la vida del Monte tiene una E y una S sobre una bandera flameando. No hay nada parecido. Pase a la siguiente, por favor. Otro motivo de polémica: ¿dónde se quitó la vida Juan Belmonte? Casi todo el mundo dice que fue en el salón grande de entrada, de acceso a la finca de Gómez Cardeña, donde está el retrato que le hizo su amigo Zuluaga, pero el lugar donde Belmonte se quitó la vida, y tomo como fuente a Jesús Cuestarana, a Maril Forges, que ha recibido información de la nieta de Belmonte, de Yola Arango, y también de Beca Belmonte, que me la ha hecho personalmente. Belmonte se quitó la vida en la salita anexa,
que hay al salón grande de entrada a Gómez Cardeña, que da además vista a la placita de Tienta. Siguiente, por favor. Entramos ya en algo que puede ser objeto de polémica importante. En Sevilla ha habido desde hace muchísimos años, del año 62, un señor llamado Alfredo Flores, que vino a Sevilla a la audiencia provincial de fiscal y que se ha jubilado aquí en Sevilla. Ha estado 40 años o más de fiscal de la audiencia y más de 18 de ellos ha sido fiscal jefe de la audiencia. Cuando yo he preparado alguna charla sobre Belmonte, la opinión de este señor era lo más fidedigna que se podía encontrar, porque si revisó el sumario no se podía equivocar, y había que hacerle absoluto caso, total caso, y considerar que la opinión suya o las ideas que vertía eran absolutamente reales y fidedignas, pero nada más lejos de la realidad. El tercer poder está tan mal como ha estado el cuarto o el primero. En el diario de Sevilla, en la REM, Alfredo Flores, el fiscal ya jubilado afortunadamente, dice, refiriéndose al poema de Benítez Cubero, esto ya es que es increíble, parece de cachondeo, parece una chata. ¿Cómo pudo, con un torero tan grande, un torillo tan pequeño? Esto ya es increíble. Esto es literal recogido de la red. En el lugar de los hechos también habla el fiscal de que se recogió una pistola del calibre 7.75 que correspondía a un revólver negro. ¿Cómo pudo este señor dar vista al sumario de Juan Belmonte? Algo increíble, algo alucinante. Esas son, la primera parte trata de un artículo que escribió en el Diario de Sevilla hace unos años. También en El País, en Letra Impresa, en otras declaraciones, habla este señor de que Belmonte no sabía si estaba mirando a Zuloaga cuando murió o estaba de espaldas. Es una veleidad demasiado grande, una ligereza muy importante y fuera de lugar, más tratándose de un fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla. Pase la siguiente, última. Ya, esto es el no va más. También en el Diario de Sevilla de la Red, un periodista que se llama Nicolás Sala, igual está por aquí o es muy amigo de alguno de ustedes, yo lo siento mucho, pero el pan pan y el vino vino. Este señor dice textualmente, vean ahí lo que dice, que Belmonte, la noche antes de su muerte, durmió con una villa rejoneadora, se referiría a Mina de Asís. Iba de vez en cuando a la finca de Juan Belmonte, a Gómez Cardeña, y hablaba y pedía consejo a Juan Belmonte. Dice que estuvo con esa rejoneadora y ya faltándole al respeto a Belmonte, un señor tan importante, un mito ya muerto, dice que no supo responder como hombre textual, no es nada de mi invención. Y entonces se encerró en la placita de Tienta, con el semental más bravo, lo toreó hasta que lo rindió y le dijo al final, mátame, toro, mátame, como cuando era joven. No solo acabé, sino que dice que después subió a la finca, se metió en su despacho, mentira, no, en el despacho, y se pegó un tiro. Y la sirvienta lo encontró caído de espaldas en un charco de sangre con la cabeza desvaída. Algo increíble. Y que la pistola que encontró fue una pistola marca Star, estamos en mal lío, del 9 corto. Esta noticia es, además de gratuita, falaz, sensacionalista y sobre todo es dañina para el espíritu como hombre de Belmonte. Y parece una noticia propia del caso. Si recordamos la revista aquella que únicamente hablaba de cuellos cortados, de niños muertos, de hermanos que habían matado a los padres, pues parece algo similar. Este señor es una paradoja. Recibió en el año 1973 el premio Ateneo de Sevilla a los ensayos taurinos. Así nos va el país. Nos falla el tercer poder y el cuarto nos toma el pelo. Y que nos coge con pesado. Pasa al siguiente. Esto es mostrar una referencia de Belmonte. La biografía novelada de Manuel Chávez Nogales. Necesario leer y tener en biblioteca. Pase al siguiente. Es la obra que tiene algún fallo que otro, pero es los volúmenes que te dan más información y más datos sobre la vida de Belmonte. Y la siguiente, maestro Ortega, a ver si conoce la firma aquella. Hace muchos años, Chabolita me regaló este texto, me dio el toreo y los heterodoxos del toreo. Es un libro necesario para entender a Belmonte.
porque aunque Pepe Alameda es extremadamente joselitista, se llama José por Joselito y Alameda por la casa donde vivía. Para entender a Belmonte hay que leer a Pepe Alameda para ver también quién era Joselito. Y nada más, muchísimas gracias. Y polémica, ahora polémica. Muchas gracias a todos los intervinientes en la parte literaria, pueden ocupar sitios y los matadores. Bueno, pues entendemos que necesitan poca presentación la parte taurina, empezando por Rafael Beca Belmonte, que, como sabéis, es nieto de Juan Belmonte, además fue novillero con picadores, Rafael de Paula, José Ortega Cano, Luis Parra Jerezano, Juan Belmonte Luque, periodista, compañero de la información y, a su vez, sobrino nieto de Belmonte, y el rejoneador Antonio Domés, que además ha tenido una extraordinaria delicadeza de estar en lugar de su tío Álvaro, que ha tenido que viajar con toda urgencia a Portugal, donde le exigían pues asuntos profesionales. Por lo tanto, así hay que agradecerlo. Entendemos que el primero que debe de intervenir es el familiar más cercano, Rafael Beca Belmonte. Yo, a Juan Belmonte como torero, pues creo que hay muchas personas más que han hablado del tema y eso. Yo no lo vi, era muy pequeño y no lo he visto nada más que en el campo. Y la verdad, pues quizás no deba hablar con él. Yo quiero hablar un poco más bien de Juan Belmonte como persona, porque se habla mucho de Juan Belmonte, su taurino, pero ¿cómo era Juan Belmonte? Visto por supuesto por su nieto. Y os voy a explicar, una persona muy tímida, una persona excesivamente tímida, a pesar de todo eso, él era incapaz de ir solo a cualquier sitio, incapaz de pedir un favor, incapaz de enfadarse con nadie, incapaz de decirle a nadie que lo estaba molestando. A raíz de esto voy a contar una anécdota que quizás refleje un poco cómo era. Íbamos un día que habíamos ido a los corales, me había llevado a mí, porque a él le gustaban mucho los niños y siempre le gustaba llevar siempre a un nieto, principalmente a mí, que era el mayor que estaba en Sevilla. Y íbamos por la calle Sierpe, en julio ya, muy avanzado julio, un calor impresionante, y llegó un señor y empezó a hablar con él, y se llevó un cuarto de hora, 20 minutos hablando allí con el calor. Mi abuelo le caía los chorretones de sudor por aquí, y hacía así con la cara, sí, decía así, pero él no se atrevía a cortar al señor ni nada. El señor le contó su rollo y su historia y se fue. Claro, yo enseguida, diría yo, 13 o 14 años, pues, abuelo, ¿quién es? Y dice, mira, este es uno de los 10. Y digo yo, abuelo, ¿y de qué 10? Dice, ¿tú no has oído eso de me ca en 10? Pues este es uno de los 10. En fin, quiero decir que él tenía mucha anécdota y mucha historia. Él no se atrevía nunca a hablar mal de nadie, ni a decir nada. Él todas sus cosas las hacía a través de frases, las frases
que mucha gente dice las frases de Belmonte y célebres y eso. Y en fin, era una persona que en sus últimos años, los que yo lo conocí, su afición era los caballos y leer y rejonear y acosar. Él, en cuanto tenía un rato libre que tenía esto, estaba Gómez Cardeña y iba a acosar a las becerras, que era lo que más le divertía a los toros y eso. Y su lectura, le gustaba mucho leer. Esa foto que hay ahí, esa película que hay que sale en Zuluaga con el puro y eso, pues es de un reportaje que le hicieron allí, que está así. Pero es como yo lo recuerdo. Mi abuelo por las tardes no iba casi nunca a ningún lado y era su puro, su bata y leer era esto. En fin, yo de mi abuelo Tiene cercano un recuerdo, porque con su abuelo asistió a la alternativa de Rafael de Paula, ¿no, Rafael? Pues sí, es verdad, sí. Y Sebastián Miranda fue una de las... En aquella fecha que llevaba mi tío Pepe Belmonte, era el que llevaba la plaza, y entonces mi abuelo, que Rafael me conoce a mí de chico, yo a él también de esto, porque en Gómez Cardeña iba a torear muchísimo, y claro, pues teníamos todos una ilusión enorme por ir a ver eso, y organizó él una excursión que vino Sebastián Miranda, mi madre y yo, y no me acuerdo si algunos más, a Ronda. Y salimos de Gómez Cardeña y comimos por el camino. Paramos a comer desde Gómez Cardeña a Ronda, que en aquella fecha las carreteras, eso, paramos por el camino y vimos la alternativa de Rafael. Sí, fue una de los recuerdos que tengo yo allí, porque hicimos un día de excursión para aquello. O sea, fue muy divertido. Que tengo yo ese recuerdo. ¿Sí? Rafael tiene recuerdos también muy concluyentes de lo que fue la figura de Juan Belmonte, porque sí, tuvo la cercanía de su amistad y de su confianza. Sí, cómo no. Yo conocí a Juan Belmonte García, para mí don Juan. Sería primera vez que lo vi, yo debuté un 2 de mayo del 58 aquí en Jerez con una novia suya, porque él quería, pues sería un año, el invierno anterior, o sea, de 57. Me dice Bernardo, la Barriada de España, dice, voy, yo después de estrenar y eso, en la Plaza de Toros, dice Bernardo, dice, voy al entierro de una hermana, que se ha muerto una hermana de Juan y de Pepe Belmonte. Ella vivía en la Barca La Florida, enfrente de la dehesa Boyar. Un hombre campero de allí y tal. Y había muerto. Y habían trasladado el cadáver aquí a la Gallarco, a casa de su hermano Pepe, de don José Belmonte. Y entonces era invierno, era un invierno, y llovía. Entonces salió el feltro, por las 4 de la tarde, y yo enseguida, me acuerdo que no tenía chaqueta, y me puse una chaqueta que tenía todo esto, un amigo que me la dio, pero tenía todo esto partido, con el único pantalón que tenía, porque usaba para torear y lleno de remiendo y de mi madre. Y lo surtía. Entonces, enseguida que oí, lo conocí, yo no lo había visto, enseguida lo oí. Nadie me dijo, ese es Belmonte, ya lo conozco.
Entonces él iba, parece que lo estoy viendo, en la cabecera detrás del ataúd. Parece que lo estoy viendo. Zapatos negros, calcetines negros, traje gris marengo, camisa blanca, corbata negra y la mascota que usaba él con las alas hacia abajo y las manos aquí puestas. Yo seguía y me puse yo en el lado izquierdo a una distancia como de aquí, ahí enfrente, de la pared aquella, sin atreverme. Y paso que daba él, con su característico andar, su forma de andar. Y mirando siempre así, con la mirada siempre así. Yo no lo perdía de vista, de ojo, de vista. Y así, y yo así. Entonces, hasta que llegamos a la iglesia, creo que aquella de la calle Arco, y entonces, como he dicho, era invierno. Y sobre el mes de abril me dice Bernardo, vamos, bueno, yo no editaba acá porque eran los únicos calzones que tenía, de raya. Y coge el lío y vente para acá, para la España, que vamos a ir al campo. Por lío, me voy para casa de Bernardo, y al rato llega don José Belmonte, en un coche, con un sofá. Se monta Bernardo, y yo, móntate. Yo, callado. Entonces llegamos, que yo no lo conocía, cruza las cabezas, para adelante, la Torre de Regaleo, y llegamos a los dos postes de Gómez Cardeña. Son de mármol, los dos, con un basamento que tiene un basamentito dice, Bernardo, esto es Gómez Cardeña. Digo, Gómez Cardeña no es de don Juan Belmonte. Dice, sí. Pegué un repingo. Y entonces llegamos allí y le dice Pepe, el hermano, dice, Juan, te traemos un chiquillo para que tú lo veas. Yo al lado de dice, tartamudeaba hablando, era normal en él. Dice, pues yo ya lo conocía. ¿Sí? El invierno al mes de abril. ¿Cuántos meses van, por lo menos? ¿Cuenta? Pues yo ya la conocía. Sí, yo ya lo conocía. Yo creía que era un bailarín. Entonces, dio 12 vacas encerradas. Yo hice el tercero. Sobre yo sobre 10 vacas o hasta que dijo, va, ya estaba, veía por hoy. ¿Ya? Luego me fui al cuarto de aseo, lavé las manos, la cara, y tuve a eso de comer con ellos en la mesa. Abrí la boca para nada, por supuesto, escuché a Bernardo, a don Juan, a
no fe. Y esa no fue la primera vez. Bueno, esa es la primera vez que no se olvida. Esa fue la primera vez que yo vi a don Juan Belmonte. Y no se olvida, porque después hay que comentar que, como bien dice Rafael, y siempre lo ha nombrado, don Juan le mandaba el chofer hasta su casa para verle torear en muchas ocasiones. Hablamos también, José Ortega Cano, de lo que significa Belmonte en el toreo moderno y contemporáneo. Buenas noches y bienvenido también, José. Buenas noches a todos los amigos. Buenas noches, Juan Carlos, Rafael. Es un gusto verte. A ti, querido amigo y maestro del toreo. A todos vosotros, Luis. Es para mí una satisfacción estar aquí en Jerez y estar en este acto en la bodega de González Vías. Pues nada más que viendo ya a Juan Belmonte en estos vídeos que nos han puesto y ver la figura de Juan Belmonte es como para quedarte satisfecho, ¿no? Porque Belmonte para mí, yo creo que para todos los toreros, ha sido, es y seguirá siendo la columna vertebral del toreo, de donde todos los toreros, cada uno imprimiendo su personalidad, pero hemos bebido de la fuente de Juan Belmonte. Y seguirán bebiendo los que vayan viniendo, ¿no? Belmonte fue pareja de Joselito el Gallo, como sabemos todos, y Belmonte quería mucho a Joselito el Gallo, le tenía mucho respeto, pero porque era un portento de la época. Pero es que, claro, apareció Belmonte en esa época y es que pasaportó el toreo a otra dimensión. Cogió en un cuerpo menudo como el de Belmonte, de baja estatura, cogió un cuerpo gigante, porque lo que hacía con las muñecas y con las manos era quedarse muy quieto y llevar al toro donde él quería, no donde el toro quería. Y de esa manera, pues, cambió el toreo, cambió las formas del toreo, ¿no? Y qué bueno que todavía en los toreros nuevos, todos hemos bebido, todos. Yo he estado con muchos toreros, desde Domingo Ortega, que Belmonte para él era un dios, Antonio Ordóñez, Rafael de Paula, que sabemos que todos hemos bebido de la fuente de Belmonte. Y hemos bebido porque es el toreo eterno, el toreo de siempre, el toreo profundo, el meterse con la cara metida al compás del cuerpo y meterlo para adentro, ¿no? Ahí es donde el toreo coge su grandeza. ¿Qué le voy a contar yo de Belmonte? Yo soy un alumno y un enamorado del toreo de Belmonte, porque hay que ver, viendo el vídeo, viendo la figura de Belmonte, era torero toreando, pero era torero fumándose un cigarro, era torero vestido con una bata de estar en casa. Este era un hombre que todo lo que hacía lo convertía en arte y en hondura. Y por lo tanto, no he tenido la suerte nada más que un día, en sueños, después de un percance que tuve muy fuerte, en Cartagena de Indias, en Colombia. Estuve como 30 y tantos días sin recuperar el conocimiento. Y en esos sueños, que yo soy una persona que sueño mucho, todas las noches, sueño mucho. Pero en esos días soñé que me había invitado Juan Belmonte a Gómez Cardeña a un tentadero.
y yo ya de matador de toros y él de ganadero y figurón del toreo. ¿Cómo estaría el maestro con una becerra que cuando me dijo que saliera a la siguiente, le dije yo en el sueño, ¿no? Porque es un sueño, le dije, maestro, yo no puedo salir, yo ya le he visto y yo me voy a mi casa, desde aquí me voy a mi casa ya, lleno por dentro. Muchas gracias. Luis Parras Lezama. Gracias. ¿Qué significa templar, llevar la velocidad del toro en Belmonte? Bueno, primero, buenas noches a todos, y después de escuchar aquí a todos ustedes, las palabras mías son de verdad, pues no sé, pero en fin, trataré de hacer lo posible aquí ahora mismo. Bueno, de momento empezaré la primera vez que yo conozco a don Juan Belmonte. Resulta que me cuelo un día allí en Gómez Cardeña, que me dijeron que había tentadero, y yo con don Juan Belmonte nunca había hablado, ni nunca lo había visto personalmente, ¿no? Y me cuelo allí, y sale él con su mayorazgo en un caballo blanco, con un traje corto negro, con ese sombrero de ala ancha, su garrocha, y nos ve a mí y a Galvancito, a otro compañero mío que venía, que luego se hizo mozo espada mía, un gracioso Galvancito. Y entonces, cuando llega a la altura nuestra, me dice, mira muchacho, hoy no hay tentadero, así que lo siento, pero vení otro día, a ver si tenéis más suerte. Pero cuando anda 30 metros con el caballo, se para, se vuelve, me dice, oye muchacho, seguirme atrás mía. Nosotros no sabíamos ni a dónde íbamos, ni qué iba a pasar, ni nada. Bueno, total, empezamos a subir la finca para arriba y cuando anduvimos casi 1 kilómetro aproximadamente, dice, pararse aquí, que dentro de 10 minutos, un cuarto de hora, aparecerá una vaca por aquí y podéis hacer con ella, torearla y hacer lo que quieran ustedes con ella. Bueno, allí nos esperamos, en efecto, lo que dijo él. A los 10 minutos, más o menos, la vaca. Y él detrás, y empezó a decir, pero la vaca, al llegar a la altura nuestra, no nos hizo caso. Y la vaca se va a un bajo que había allí, que parece que en invierno había habido mucha agua, y había unos cardos de una altura de 1 metro aproximadamente, en el mes de agosto, con unas alcachofas y unas púas así de grandes, y la vaca no tiene otro sitio donde meterse en el centro. Y aquello sería aproximadamente como 1 hectárea de tierra. Pero es que la vaca se metió allí en el centro. Y bueno, y don Juan Belmonte pues estaba en lo alto del caballo mirando. Y yo con unas aspargatas de esas de goma y un eso de tela y con una camisilla. Y yo digo, no tengo más remedio que entrar para adentro porque está don Juan ahí, no tengo más remedio. Cada vez que daba un paso me clavaba 2000 pullas, 2000 alcachofas y yo para adentro. Pero cuando la vaca me vio ya que estaba ya unos 10 metros aproximadamente, se me arranca la vaca y la vaca traía 3000 alcachofas por adelante empujando. Me clavé puya hasta debajo de la lengua. Mi madre, la pobre, se llevó 3 meses sacándome puya y puya de los pies de todos lados, ¿no? Total, que ya el hombre se acercó y entonces dice, muchacho, quítate de ahí porque ahí es imposible de poder torear, ¿eh? Qué mala suerte habéis tenido, que la vaca se ha metido ahí. Y dice, es más, es que no podemos entrar ni nosotros con el caballo, porque claro, los caballos cómo iban a entrar allí, ¿no? Bueno, ese fue el comienzo y la primera vez que yo tengo la gran fortuna de hablar con ese pedazo de monstruo del toreo, ¿no? Y hablaré algo de lo que yo, como conceptúo yo, a don Juan Belmonte, ¿no? Don Juan Belmonte creo que ha sido de los toreros más importantes que el toreo ha dado. Por no decirte el más importante, ¿no? Porque cuando en la época que sale Belmonte, los toros se preparaban simplemente para matarlo. O sea, no se toreaban, vamos, se toreaban, se lidiaban, pero solamente para matarlo, ¿no? Y con la llegada de Belmonte, llega él y dice, me paro, templo y mando. ¿Y qué pasa? Pues es la revolución del toreo. Luego, de compañero, con Joselito, o hacen la pareja del siglo, la pareja de la edad de oro del toreo. Él con Joselito pues era pues su amigo, era su compañero, era todo, ¿no?
Y con la muerte de Joselito yo creo que Juan Belmonte fue, bueno, yo creo que eso fue lo que Juan Belmonte sintió más. Que una cosa comprende que él no pensaba nunca que Joselito, con la sabiduría de Joselito, con la gracia de Joselito, con el saber de Joselito, y con la potencia de Joselito, que un toro pudiera matar a Joselito, ¿no? Y yo creo que aquello le afectó mucho al maestro, le afectó mucho, ¿no? Y en fin, y luego, pues, en fin, es lo que quería, que lo matara un toro. No tuvo, en fin, él deseaba que lo matara un toro y no pudo matarle un toro. Y claro, dice que cuando un hombre, por ejemplo, coge una pistola o coge y se mata, dice que es de cobarde. Yo creo que Juan Belmonte no fue cobarde. No fue cobarde. Yo creo que fue demasiado valiente, porque él meditó esa muerte, la meditó. No fue una muerte de hoy para mañana, eso fue una muerte ya predestinada. ¿Por qué? Porque le faltó su compañero, le faltó su apoyo, le faltó el torero de la competencia, le faltó todo. Y por eso Joselito, por eso Belmonte se mata. Y luego quiero decir que todos los toreros, yo creo que teníamos que ponerle un monumento a don Juan Belmonte. ¿Por qué? Porque con la llegada de Juan Belmonte, gracias a la llegada de Juan Belmonte, el toreo está ahora mismo en la situación que está. Yo creo que lo partiría en 3 fases. Por ejemplo, la llegada de Belmonte, con la llegada de Manolete, y luego con la llegada de Manolete a los años 60, y de los años 60 al momento que ahora mismo el toreo está. Yo creo que es así, ¿no? Y por eso no quiero extenderme más, ¿no? Y yo creo que le tenemos que dar las gracias a todos los toreros, por la obra tan grandiosa que ese hombre hizo en aquel momento, que era imposible hacer lo que ese torero hizo en aquel momento, ¿no? Y nada más, yo no puedo hablar ya más nada, porque voy a decir ya. Juan Belmonte tuvo siempre especial predilección por los caballos, por las faenas de acoso y derribo, y en Jerez, en toda la zona, tuvo siempre una relación familiar muy directa, como tenemos el testimonio con el compañero Juan Belmonte Luque, que es sobrino nieto, como Pepe Belmonte, también sobrino nieto, y sus nietos correspondientes, pero hay un hecho muy coincidente, porque la figura de Álvaro Domés y Díez estaba muy relacionada con Juan Belmonte, y algo sobre eso nos puede contar también un descendiente, un nieto de Álvaro Domés, como es Antonio Domés, que hoy también nos acompaña para, pues, catalogar la figura de Juan Belmonte por su afición por el rejoneo y lo que ha evolucionado a lo mejor el rejoneo desde ese tiempo de su abuelo y de Juan Belmonte a nuestros días. Buenas noches. Buenas noches, ante todo, y enhorabuena a todos los que aquí han puesto un poco, nos han enseñado un poco lo que ha sido un hombre tan importante, no solamente en el toreo, también, como ha dicho su nieto, en la vida personal, ¿no? Pues yo, pues aquí han hablado de todo, ¿no? Yo, pues, me considero, pues, bisnieto, ¿no? Porque yo soy de todos los que han hablado el más joven y el que a lo mejor no tuve la suerte de conocerlo, pero sí de escuchar todas las anécdotas que han contado de él y de vivir sobre todo anécdotas de abuelos, ¿no? Como bien tú habéis dicho, fue el temple, la quietud, pues quién mejor que su gran amigo, mi abuelo, de contarnos a nosotros eso y de recibir también en esa época pues la quietud, ¿no? Que es la que fue mi abuelo, la que también mi abuelo nos enseñó a nosotros que el toro era temple y que era quietud y era mando, ¿no? El mando, pues, que se ha visto en todos estos vídeos lo bien que dominaba, pues, toda la suerte, y a mí me han encantado porque en esta película que hemos visto era su quietud, su tranquilidad, su sosiego, hasta montando a caballo en el campo, apartando los toros, corriendo, cogiendo la garrocha, subiéndose a un caballo y no salir a lo loco ni con malos gestos, ¿no? Es una virtud que Juan tuvo y que es una alegría y que hoy en día, pues, gracias a todas esas personas que han escrito sobre él, lo han estudiado y sobre todo con estos maestros que hemos
tenido hoy aquí junto a nosotros, que nos sigan enseñando pues todo lo que aprendieron ellos y que hemos podido ver que ha sido mucho, porque una vez más, como bien ha dicho Luis, en el día de hoy sigue presente y nos sigue enseñando y seguimos enseñando todas las buenas aficiones que ellos nos enseñaron. Bueno, Juan Belmonte Luque es periodista, compañero en Canal Sur, pero llamarse Juan Belmonte supone también un compromiso muy serio en función, especialmente de las relaciones que tuvo Juan Belmonte siempre con el mundo de los intelectuales, de la literatura, del periodismo, en definitiva, el sostenimiento de 2 generaciones después de oír precisamente a Juan Belmonte Luque de lo que representa también estos motivos tan interesantes como se viven con la conmemoración del centenario de su tío abuelo Juan Belmonte. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Yo, antes que nada, quiero agradecer la presencia de ustedes y el esfuerzo de todos los que han hecho esto, a la cabeza nuestro gran amigo y compañero Jerónimo Roldán, porque, como todos sabemos, se ha conmemorado hace el año pasado los 50 años de la muerte de Juan Belmonte y este año los 100 de la Alternativa. Claro, hemos ido a muchos actos con Javier Beca, Rafael en Sevilla, en Bilbao, en Madrid. Digo, se iba a escapar Jerez y afortunadamente me alegro mucho con que se haya en la recta final de la conmemoración y del recuerdo sea aquí, donde se ha hecho un acto de los muchos que hemos hecho, para mí el más interesante, porque contar con un nieto directo, con el maestro Rafael de Paula, que tienen esas vivencias tan directas con Juan Belmonte, maestro Ortega Cano, torero contemporáneo que puede hablar de esa manera, el maestro Luis Parra con lo que ha contado y esa vinculación con la Casa Domé, lo que ha empezado con lo literario tan significativo, y me remito al vídeo que ha traído mi compañero Santi, que nos ha resumido lo que podríamos hablar aquí como torero de Juan Belmonte, ¿no? Por eso yo, y para finalizar ya, que me han dejado en el cartel el último, no quiero entretenerles demasiado, por si alguno bosteza, sí quería decir que me alegro mucho de la vinculación de Juan Belmonte con Jerez de la Frontera, ¿no? Que tanto mi primo Pepe, que está aquí, como yo, gracias a su hermano, que también nombraba al maestro Paula, a mi abuelo Pepe, que era, digamos, uno de sus hermanos más queridos, le encargó la misión de llevar sus asuntos, yo creo que en todos sitios, ¿no? Pero fundamentalmente aquí en Jerez, pues a partir de eso somos de toda la familia Belmonte directa del torero los únicos jerezanos, ¿no? Cuando vamos a algún acto, alguna misa, que están muchos Belmonte, sois los de Jerez, ¿no? Entonces me alegro que este acto se haga para recordar a Belmonte. Como digo, en el vídeo se ha resumido, los maestros lo han dicho, que lo han vivido más directamente, lo que ha sido Juan Belmonte como matador de toros. Yo siempre pienso, veo vídeos, me cuentan, vivo, y me doy cuenta de que el toreo se ha podido perfeccionar, yo creo que quizás ya no más, pero que siempre está con los cánones de Juan Belmonte. Lo decía el maestro Luis Parra, y me agrada que lo haya comentado, en esas partes en las que aparece un manolete que da un paso adelante, en otro tipo de revoluciones como la del cordobés, que fue social, hay puntos destacados, Ojeda, Tomás ahora, bien, aparecen revolucionarios, aparecen toreros distintos, aparecen toreros clásicos, con el caso del maestro Ortega Cano, toreros artistas únicos como el maestro Rafael de Paula, pero todo se basa en un toreo de quietud, de parar, templar y mandar, que sigue siendo los cánones que él dictó, ¿no? Hombre, como persona yo, como decía Antonio, soy también, dentro de lo que cabe, joven, no lo conocí. Cuando él murió yo tenía 2 años nada más, pero en casa se ha hablado, mi padre siempre ha dicho que ha sido y fue el patriarca, eso lo sabe bien Rafael, de prácticamente toda la familia, todos los hermanos y todos los nietos y sobrinos nietos, ¿no? Un hombre que amparó a su familia durante toda su vida, que era de muy pocas palabras y que, por ejemplo, a mi padre le sorprendió que una vez que se fue muy joven de novillero allí a Gómez Cardeña, 3 meses con él, conviviendo con él día a día, dice que le habló 3 veces en 3 meses y que ya en la vejez, una noche cuando se iban, no sé si estaba Rafael, quizá me cuenta, que se sentó y dice, no iros todavía, y les contó toda su vida. O sea, que fue un hombre silencioso, pero que en el fondo pienso que tenía un pensamiento interior de contar lo que había sido una vida tan amplia, ¿no? Y ya para resumir,
decir que es muy significativo que se hable, ha habido muchos toreros a lo largo de la historia, pero que se hable de Juan Belmonte con una vida extrataurina tan intensa, con una relación con los literatos y artistas, no buscada por él, sino que lo buscaron a él, y con una vida tan intensa, con una muerte tan trágica, yo creo que siempre lo tendremos en el recuerdo y, por supuesto, los que más directamente hemos estado ligados con él. Muchas gracias. Uno tiene el recuerdo de haber visto a Belmonte 2 veces, precisamente días antes del trágico momento de su desaparición, cuando presidió un festival homenaje a Bernardo Muñoz Carnicerito en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María en el año 1962. Fueron unos días anteriores y presidió un festival que había organizado Álvaro Domés Díez en homenaje a Bernardo Muñoz Carnicerito. Y tiene uno también el recuerdo de haber ido con mi padre por los corales en el año 1961, un 1 de noviembre, que se celebraba un festival a beneficio de la vejez del toreo, y precisamente Juan Belmonte tenía de contertulio habitual un señor que era el dueño de La Valenciana, don Antonio Jiménez, que tuvo también el momento de tirarse de espontáneo en la Plaza de Toros de Sevilla. O sea, eso es un hecho histórico que sí hay que recordar. Y tiene uno también la satisfacción de ver a esos dos señores que se levantaron para saludar a mi padre, porque en aquellos tiempos anteriores, años anteriores, había venido mucho a Jerez Juan Belmonte y tenía de verdad relaciones muy directas. Nosotros quisiéramos que los maestros Rafael de Paula, Luis Parra Jerezano, Ortega Cano testimoniaran algo más para cerrar este extraordinario acto que estamos celebrando en la conmemoración del centenario. Tiene la palabra Rafael de Paula. Hombre, yo vuelvo a decir, conocí a Juan Belmonte García, para mí don Juan. Yo no difiero de algunas cosas que se han dicho por aquí, ¿no?, sobre Belmonte. Hay que ver a Belmonte como ser humano, como hombre, y otra cosa es verlo, como dice su nieto Rafael, como torero. Como persona, yo he conocido a lo largo de mi vida, por suerte, a 5 personas si varón o hembra, o sea, hombre o mujer, que yo llamo seres superiores. Y uno de esos 5, para mí, es don Juan Belmonte García. O sea, don Juan Belmonte García para mí fue un ser superior. Tenía todas las condiciones y cualidades que una persona puede, a lo largo de su vida, anhelar, desear y conseguir. Y él lo consiguió. Era un hombre que ya han dicho varios que era un hombre silencioso, efectivamente, pero un hombre que cuando abría la boca, una vez o mejor, como dice su
nietos, unos primos nietos, era la campana de la catedral. Se podía llevar 3 horas, 3 días, 3 semanas. Pero cuando hablaba, ¡pam!, el Evangelio, te temblaba, al que escuchaba te temblaba, por lo menos, y me temblaba todo el cuerpo, desde la planta a los pies, y los pelos se me ponían de punta. Luego tenía un sentido de la gracia tremendo, un sentido de la gracia tremendo, enorme. Te gustaba reírse. Yo le escuché muchas anécdotas. Cuando había algunas gentes. Anécdotas que le había pasado a lo largo de su vida como torero y como ciudadano de a pie. Te tenía que morir de risa, ¿no? Siempre con su puro en la mano. Y era, pues, lesiones. Un catedrático o un profesor, catedrático, filósofo, tenía una filosofía de la vida, sabio. Y además, vuelvo a decir, con esa gracia de aquí de nosotros, la tenía él. Y un hombre bueno, humano, espléndido. Ya la gente lo trataba con mucha educación y mucho respeto. A todo el mundo le daba su sitio. Y como torero, pues yo difiero de algunas cosas. Belmonte, y yo tengo que decírtelo, pues, si cuento de los cuadros, mira, tengo lo que me había dicho muchas veces, me hablaba Bernardo. A Bernardo lo quería mucho. Y entonces tengo lo que me dijo su sastre, que luego fue mi sastre, en la calle Sierpe, don Juan Rivera. Tengo lo que me dijo don Andrés Martínez de León, y viene, me veo, yo estaba sentado ayer por la noche, por la loza de Tarifa, y me veo venía una niña con los pelos así, todo así, y me dice la niña, yo estaba sentado en una silla, y dice, Rafael, el abuelo fue un pelele. ¿Qué dice, niña? Sí, a mí me ha dicho mi madre que tú ya mucho por caza, por pescar de ella. Digo, sí, ya. Y dice, bueno, pues el abuelo fue un pelele. Mira, ¿qué dice? Y dice, ahí dice, la mía. Y dice, mira, Rafael,
el abuelo, en toda su vida, toreó 6 o 7 toros. 6 o 7 toros. Nada más. En mi abuela, el abuelo, lo que pasa que al principio lo cogían mucho los toros, mucho. Y tenía tanta suerte que nada más que le partían el vestido torear, pero ni hueso, ni con nada, ni nada. Ya me puse yo al mismo tiempo contento. Bueno, niña, ¿y tú por qué dices eso? Dice, porque eso es lo que me dice mamá. Y claro, está claro. Eso lo decía el propio, a la familia, a su hija Blanca y a sus hijos, el propio Don Juan. Y esa es la verdad, esa es la verídica verdad. Bernardo, Don Juan Rivera, que tiene un padre de 100 años, sentado en el solecito de la calle de la Sierpe, en la sastrería esa, Don José, que era de Guerrita y se negó. Y se negó cuando se retiró de Guerrita. Don José no fue nunca más a los toros, que no fue ni vio a Joselito, ni vio a Belmonte, ni se negó. Y Don Juan Rivera dice, lo mismo. Mira, al principio, Juan Belmonte era pobrecito Juan, pobrecito Juan. Y el otro, como era tan poderoso, y tan eso, ¿no? Pero a Juan Belmonte, pobrecito Juan. Luego, cuando verdaderamente Belmonte, tengo que decir una cosa, eso de la quietud que dice, no sé quién lo dice aquí, eso no es cierto, eso es totalmente incierto. Antes, además, una mente normal, mínimamente normal, tiene que entenderlo porque está tan claro como el agua. En esa primera época de Belmonte, ese toro, esa cara, esa altura, ese sentido de 6 o 7 años del toro, era imposible. Entonces, Belmonte se quedaba quieto porque cuando salía uno de Veigo a Breva, era como encontrar una aguja en un pajar. Si tenía la inteligencia de ponerle los engaños, los brazos, esos brazos portentosos que tenía, que casi le caían por debajo de las rodillas, los brazos más largos que yo he visto en mi vida, por debajo de las rodillas, Don Juan, los brazos. Ponía los engaños muy bien, que ahí está una cosa fundamental del toreo, saber poner los engaños, cogerle la distancia, cogerle la velocidad, o sea, el ritmo, y vamos para allá. O sea que Belmonte no se quedaba quieto. Era porque era imposible. Era imposible. Y toreaba. Eso lo que hacía que Belmonte salía con la suerte de que no le pegaban con nada, ni le partían huesos, solamente le partían los vestidos de torear. Entonces, Belmonte cuando sale, cuando reapareció en Nimes, iba con su loaga,
Sebastián Miranda y demás, es cuando sí, ya el toro ese que hemos visto ahí, ya el toro ya sí toreaba un 90% de los toros. Un 90% de los toros. O sea, que esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. Ese es un tópico, una fantasía, ¿cómo se llama eso? Para mandar, o sea, para templar y mandar. Belmonte no lo podía hacer. Era imposible, ¿comprende? Era imposible, porque hay que ser normal. La gente que sea normal y entenderlo como una cosa normal. Y era un torero que era, para mí, trágico. Belmonte era una tragedia griega. Pero ¿cómo se puede ver a un torero trágico que luego en el momento de la ejecución se ponía hasta bonito? No me cabe en la cabeza, pero era eso. O sea que, en definitiva, Belmonte lo han llamado de todo y dice, genio. No, señor. Belmonte no era un genio. Belmonte era de carne y hueso. Belmonte, porque genialidad viene de genio. Belmonte pudo ser genial, pero no genio. Los genios es otra cosa. Yo sé lo que son los genios. Muy bien. Y entonces, eso, ahora, era el torero, Belmonte, sobre todo, lo más importante de Belmonte, como torero, no fue torear mejor o peor, no fue el que, como dice Ortega Cano, tal. Eso que dicen, no. Belmonte lo que trajo al toreo, lo más importante que trajo Belmonte al toreo, lo más importante, fue el temple. Porque el temple y torear despacio, que son dos cosas distintas. Algunos toreros dicen que no, son dos cosas distintas. Una cosa es el temple y otra cosa es torear despacio. A través del temple se consigue torear despacio. Pero el temple, primero, el temple, y eso es lo que trajo Belmonte, lo más importante. Y además, no porque se lo propusiera, porque como dice don Luis de Bollaín, el notario, tan amigo de él, que en Sevilla es la abuela de Belmonte, era un divino perezoso. Belmonte todo lo hacía perezosamente. Sus andares, su movimiento de las manos, su cuerpo, su forma de comer, su forma de hablar, todo. Pero eso es porque se nace, porque su madre lo parió así. Pero no porque él dijera esto lo hago yo para yo presumido, para yo tal. No, porque su madre lo parió así, lo mismo que cada uno nos pare de una forma. Feo, guapo, pico, tuerto, tal. Con la nariz así, Muchas gracias. Muchas gracias. Ese es Belmonte. Muchas gracias. Y nada más. Y ese es Belmonte y nada más. O sea, ese es Belmonte y nada más. Muchas gracias. La cosa es más sencilla todavía, más que todos los que escriben,
todos los que sacan películas, críticos, escritores, poetas, libros y libros sobre Belmonte, no saben una papa. No saben una papa de nada. Bueno. Empezando por Jesús Cuesta, por el otro, por este Antonio de Arco. Vale. No Vamos. saben una papa. Cerramos capítulo, José Ortega Gano. Gracias, de verdad, estamos cerrando ya. No, yo solamente me gustaría que todos los belmontistas hiciéramos algo porque Belmonte estuviera en una escultura en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. Sería para mí una satisfacción que Sevilla tuviera Belmonte ahí cerca. Está en una escultura en el puente de Triana, pero una escultura que le pegara el mar, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Que una escultura en Sevilla para Belmonte. Algo más, Luis, para Alejandro. Muchas gracias. Para mí, Belmonte ha sido uno de los toreros más importantes que ha dado la historia del toreo. Para mí, Belmonte fue el mesías del toreo. Para mí, Belmonte fue un monstruo del toreo. Para mí, Belmonte ha sido el que torea más despacio del toreo. Y a partir de ahí, comprende, huelga lo demás. Y que me perdonen, comprende, si estoy diciendo un disparate. Pero eso es como yo veo a Belmonte. Así es como yo veo a Belmonte. Y gracias a Belmonte, el toreo está como está ahora mismo. Y se lo tenemos que agradecer a Belmonte. Porque cuando llega Belmonte se para, templa y manda. Cuando anteriormente no se había hecho nada de eso. Y Belmonte toreaba como hablaba. Y hablaba como toreaba. Y ese fue Belmonte. ¿Estamos? Así fue Belmonte. Y nada más. No tengo que decir más nada. Señoras, señores, intervinientes todos en la parte literaria y taurina, de verdad muchas gracias, porque Jerez también ha sabido conmemorar el centenario de la alternativa de Juan Belmonte. Muchas gracias, y ahora González Díaz con el tío Pepe, con el Solera 47, con Alfonso, nos va a deleitar con una copa. Muchas gracias y buenas noches.